Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl y estoy feliz de estar con ustedes en esta mañana retadora de jueves. La verdad es que podríamos pensar que ya se terminó la semana, pero todavía tenemos un camino por recorrer entre jueves y viernes. Y tratándose de criptomonedas, pues bueno, estas son, digamos, un universo que no cierra, ¿no? Este es un universo que se mantiene, digamos, 24/7, el único. Um, Hoy vamos a ver, digamos, el cuarto grupo de patrones que corresponden a lo que viene siendo el sistema de canales. En él hemos hablado de, digamos, las ventajas y desventajas de los tres primeros. O sea, tenemos que el territorio más favorable para que nosotros coloquemos posiciones son las tendencias, ya sean alcistas o bajistas. Tenemos los patrones, digamos, laterales, de los cuales preferiblemente no hacemos nada. Miren, el que todos los mercados, que todos los activos se encuentren al mismo tiempo de forma lateral sería algo muy extraño. Eh, um, las oportunidades no dependen del mercado, dependen de que nosotros las detectemos, las encontremos y las aprovechemos. Se puede decir que somos cazadores de oportunidades, sí, se puede decir que somos gestores de riesgos, sí. Y el día de hoy vamos a profundizar en lo que vienen siendo los patrones de reversión. ¿Por qué es que estos son, digamos, tan importantes? Digamos que su principal función es la de decirnos en qué momento nos puede resultar mejor salirnos de una operación. ¿Ok? Sin embargo, el final de una tendencia también te marca muy probablemente el comienzo de otra. Entonces, los patrones de reversión nos ayudan a detectar tanto los momentos oportunos de entrada como de salida, pero yo diría que principalmente de salida. Eh, Sabemos que hay riesgo, de ahí la gran importancia de que contemplemos y tengamos muy a la mano lo que vienen siendo los 5 consejos de protección y conservación del capital, porque básicamente esa es la regla número uno o la máxima del trading, ¿no? Contrariamente a lo que la gran mayoría pensara, en donde dirían, bueno, pues el trading viene siendo una forma de vida, una forma de uh, lograr ingresos pasivos, libertad financiera o al estilo Hollywood de cómo volverse millonario rápidamente. La regla principal número uno dice comienza por no perder o comienza por conservar el capital que tienes. En pocas palabras, sabemos que existe, siempre va a haber un cierto grado de riesgo y chequen lo que les voy a decir a continuación. Aún cuando tú hayas calculado que tus posibilidades de éxito sean del 100%, de todas maneras algún detalle puede salir mal, estaríamos de acuerdo. Nuestra labor es estar atentos y prevenidos a que todo funcione bien, a minimizar el riesgo para que podamos llevar a buen puerto nuestro capital. De ahí los 5 consejos que vienen siendo entrenémonos en demo, porque sabemos que no hay, digamos, buenos traders o malos traders. Lo que hay son traders entrenados y no entrenados. Entonces, seamos nosotros del grupo de los traders entrenados. Algo que comento mucho en todos mis webinarios es que
a aquellos que estén dispuestos a pagar el precio del entrenamiento y vaya, no es algo que tenga un costo monetario, es inversión en cuanto a disciplina, tiempo, paciencia, perseverancia para aumentar, digamos, los niveles de competencia que tengamos en esta actividad. Eh, entonces, de eso se trata precisamente, de que nos entrenemos y esto es algo que procuramos se haga todos los días. En base a una cuenta demo, una vez que logramos una expectativa de trading positiva, pues entonces ya procuraremos pasar a real. Francisco, muy buenas tardes allá en la bella España. Bienvenido. Y a todo el auditorio que entra de forma anónima también, bienvenidos todos. Estaba nada más repasando lo que vienen siendo los 5 consejos de protección y conservación de capital, siendo el primero practicar en demo, gestionar el riesgo. Nosotros somos gestores de riesgo y podemos protegernos. Esto es algo que no se ve en Hollywood, no se ve en, digamos que los brokers en la industria. Generalmente no es algo que de pronto digan de forma abierta. Eh, Sin embargo, somos nosotros los que podemos gestionar nuestro riesgo. Bienvenida, Mago, bienvenida, familia Flores, Matías, Rive, Emiliano, Rodri, un placer estar con ustedes en esta mañana. Entonces, si podemos gestionar nuestro riesgo al nivel de eliminarlo, estamos cumpliendo con la máxima del trading que es el money preservation porque por lo menos ya sabemos que no vamos a perder y podemos ir gestionando nuestra cuenta para, digamos, poder ir blindando utilidades y con eso garantizar que nuestras posiciones sean exitosas. Recientemente tuve la oportunidad de ver la película de Napoleón y es muy interesante el observar, digamos, las estrategias de los grandes militares, ¿no? Tanto aquellas que tuvieron de forma exitosa como aquellas en donde procuremos, por supuesto, no cometer los errores que ellos cometieron ojo, por cuestión emocional. O sea, aquellos tipo dictadores, tipo Napoleón o Hitler, que armaron una conflagración directa contra Rusia. Rusia aprovechó la ventaja territorial que tenía nada más para que el enemigo entrara en la trampa que viene siendo su propio territorio y en invierno, y con eso acabar con sus ejércitos. Entonces, eso les resta consistencia a estos generales, ¿no? Eh, Generales que, vaya, de los que tengo yo en el radar, que pudiera yo decir que tienen buena consistencia, tuvieron buena consistencia de éxito, yo creo que uno de ellos pudo haber sido Rommel, ¿no? El que le decían el zorro del desierto, un general alemán que estaba a cargo de los Africa Corps. Bueno, el caso es que nosotros somos generales de nuestros capitales, de nuestros ejércitos, y nosotros vamos a decidir en qué territorio los vamos a colocar. Requiere estudio, requiere tarea, y por ello el trader que haga su tarea, tanto en tema fundamental como analítico, técnico, tendrá muchas mayores probabilidades de éxito. Ustedes seguramente durante este tiempo, mientras hemos estado trabajando en el sistema de canales, han podido construir ciertas estructuras. Eso es hacer su tarea. Una gran ventaja del MetaTrader es que las estructuras que tú hayas colocado te las deja mientras tú no las borres. Entonces, ¿qué ventaja te pueden dar las temporalidades de mayor plazo? Y esto lo he comentado, pero creo que
estamos en muy buen momento de reforzarlo. Sabemos que a mayor temporalidad, mayor probabilidades tienes de que se cumpla el patrón, ¿ok? Le da mayor estabilidad. Operativamente hablando, el gráfico de un día es probablemente uno de los menos demandantes en cuestión de monitoreo. ¿Por qué? Que yo puedo estar viendo el gráfico todas las veces que yo quiera durante el día, pero es un gráfico que a mí me pide que lo vea una. ¿Cuándo? Cuando la última vela haya cerrado, que en este caso es después del rollover, que viene siendo entre las 4 y las 5 de la tarde, hora de México, que vendrían siendo 17 a la 1 de la mañana de Europa, ¿no? Eh, Cerrando la vela podemos tomar decisiones. A veces puedes anticipar un poco de acuerdo a, oye, ya falta poco para que esa vela cierre. Pero otra gran ventaja es que si tú ya tienes una estructura puesta en un gráfico de un día, y esto es algo que por supuesto aprovecha el dinero institucional y bancario, es que te permite estar más fácilmente a tiempo para aprovechar la oportunidad y tenerla preestudiada. ¿A qué voy con esto? Que si yo estoy utilizando un gráfico de un minuto, puedo detectar una estructura muy interesante, la cual puedo aprovechar con bajo pipaje, pero bajo las mismas características que el sistema de canales. ¿Ok? Yo tengo un problema. A la hora ya es una estructura totalmente diferente. La tarea que hice ya se fue, me explico. Entonces, es más demandante en cuestión de monitoreo, ¿no? Las velas van cerrando mucho más rápido y es el territorio de las competencias de trading, ¿no? De a ver quién logra la mayor rentabilidad con determinado activo en gráficos rápidos. Eh, pero básicamente a lo que yo les invito es que también podamos aprovechar el tiempo a nuestro favor. Si es demasiado rápido, probablemente pierdas noción de la estructura y pierdas el control de la operación. Y si es un poco más lento, tienes mayor control. Para aquellos alumnos, y miren, no es queja de ningún modo, porque yo también estoy inmerso en un sistema, en estos sistemas de vida complejos, donde en cuestión de tiempo son muy demandantes, ¿estarían de acuerdo? Nos cuesta trabajo el mantener la disciplina del trading diario. Y para los alumnos y personas a quien coacheo, que me dicen, oye, Carl, ¿qué crees? En toda la semana no pude hacer nada de trading, no tuve tiempo. Entonces, lo primero que les digo es, vete al gráfico de un día, vete a operaciones basadas en el gráfico de un día. Porque si tú no tienes un minuto, es más, ni siquiera un minuto, 30 segundos para poder ver cómo cerró la última vela, entonces, y eso por día, entonces querría decir que muy probablemente nuestro sistema de vida requiere ajustes, ¿estarías de acuerdo? Entonces, y aún si de pronto dijera, oye, no, es que es una semana que voy a estar fuera y no voy a poder tener acceso a los gráficos. Bueno, vete al gráfico semanal, ¿no? Ahí las velas cierran al final de la semana y tienes todo el fin de semana para poder ver cómo cerró la última vela y poder tomar decisiones. Entonces, en cuestión de hacer tu tarea, de hacer tu pronóstico y de entender qué es lo que ha hecho el precio de un activo en el pasado para entender su presente y proyectarlo a futuro, utiliza un universo fractal que te permita tener ventaja. Entonces, dicho esto, recordamos nada más tratar de bajar el apalancamiento que te da el broker, que te da Iron Forex, para que lo bajes a 1.25, 1.30 inicialmente, que procures no arriesgar más del 1% del total de tu capital por posición y que nos vayamos one by one, ¿eh?
si de pronto nuestro celular, donde estamos abriendo y cerrando posiciones y nos basamos en gráficos en el iPad o en el celular y vemos que tenemos 10 operaciones de diferentes activos al mismo tiempo, pues no sería lo más recomendable al principio. Algo que es muy importante recordar antes de que comencemos es que no es el activo per se el que nos da el dinero o el éxito, ¿ok? No es que nos enamoremos del Bitcoin o del eurodólar o del dólar peso, sino es el comportamiento del precio, ¿ok? Es el comportamiento del precio que tú detectaste que te da ventaja sobre del mercado. Y yo les recomiendo que generemos una especialidad con determinados activos. Pueden ser poco volátiles o muy volátiles, pero donde tú tengas nociones de qué tanto va cumpliendo el activo con los patrones detectados. Y digamos, muy probablemente más adelante podamos incluir ya webinarios o temas especializados en criptos, pero algo que en lo personal he podido observar que de pronto el activo puede ser más fidedigno a ciertos patrones, ocurre en patrones relacionados con criptos y especialmente aquellos que son cripto con cripto donde no entra una moneda institucional, donde se vean involucrados cuestiones sociopolíticas, económicas del momento. Pero bueno, cada activo tiene ventajas y desventajas y nuestra labor es encontrar con cuál podemos tener una mayor ventaja. Puede ser el petróleo, pueden ser índices, puede ser lo que hayas encontrado y con lo que hayas trabajado. Yo de antemano les recomiendo, cuando comiences a trabajar con un activo, hazlo siempre en demo. O sea, no te vayas a real con el petróleo si no lo has tradeado antes. Y una vez que detectes una cierta, ¿cómo te diré? No, no es lealtad, pero como que está funcionándote el trabajo con un determinado activo, pues nos podemos concentrar en él, ¿ok? Las operaciones reales que coloquemos van a ser responsabilidad nuestra y de ahí pues la importancia de entrenarnos en DEM. Vámonos entonces a lo que viene siendo la presentación del día de hoy de los patrones, los dos últimos grupos. Nos queda lo que viene siendo el día de hoy patrones de reversión para que el martes de la próxima semana nos vayamos a fondo con patrones de continuidad. Están muy ligados uno con otro. Es más, se los voy a presentar, ya lo hemos visto, pero voy a aprovechar la presentación para mostrarles cómo es que están combinados ambos sistemas. Miren, aquí a la derecha tengo yo un patrón de reversión. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenía un canal de tendencia alcista uh, como este, ¿ok? Que entró en una fase de consolidación y reaccionó después en sentido contrario con una tendencia bajista, línea de tendencia bajista en la parte superior, línea de retorno en la parte inferior. Ahora, este patrón les es familiar. Si les pregunto cuál es el rey de los patrones de reversión, me lo dicen así, el hombro, cabeza, hombro. Y sí, aquí lo tenemos, o sea, aquí tienes, aunque sea en PowerPoint, un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Donde tú tienes aquí detectado el hombro, cabeza, hombro, aunque el hombro haya ocurrido aquí casi en el inframundo, ¿no? Ahora, les mostraba yo, digamos, la sesión del martes de cómo se van formando pequeños triángulos en cada escalón, que son los que van haciendo que esto sea, digamos, una tendencia progresiva, ya sea alcista o bajista, ¿ok? Entonces,
con las nociones que les estoy dando, con la habilidad operativa, tanto con patrones de reversión como con patrones de continuidad, tú vas a poder ir estructurando también tu protocolo de acción y reacción para saber cuándo hacer algo o cuándo no hacer. Les mencionaba que yo soy del grupo de traders que yo postulo que el hombro cabeza hombro siempre se presenta en una reversión, solamente que a veces más evidente y otras veces más oculto. No es tan importante que siempre hagamos y digamos, pude detectar el hombro cabeza hombro, sino eh, lo puedes interpretar de otras formas y de todas maneras lo importante es que podamos saber si es, digamos, una eh, que si viene siendo un patrón, digamos, definido, hombro, cabeza, hombro, o si lo mencionamos como otra estructura diferente, como doble fondo, triple fondo, etcétera, donde también son hombros, cabeza, hombros, aunque con estructuras muy similares, ¿no? En cuanto a la cabeza y el hombro. Eh, Vamos a poder detectarlos y el que de todas maneras podamos identificarlo como patrón de reversión. Patrón de continuidad. eh, Bien sabemos que el rey de los patrones de continuidad son los triángulos. Tú puedes tener un banderín, el precio se enfrasca en un patrón muy lateral, donde se produce una especie como de empate, pero sabemos que si tuvimos una tendencia alcista previa, hay muy altas probabilidades de que rompa en dirección de esa tendencia, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí, y lo vamos a reforzar todavía más el próximo martes. Ahora, en cuestión de patrones de reversión, eh, a esta, y perdón que les haya quedado mal con el envío de las presentaciones. Espero ya entre hoy, mañana y sobre todo el fin de semana tener la oportunidad de podérselos mandar y se los mando en combo. O sea, les mando pues de antemano las presentaciones de los 4 grupos principales operativos, ¿no? Las tendencias, alcista y bajista, lo que vienen siendo patrones de reversión que estamos viendo hoy y los patrones de continuidad que vamos a ver el martes. Hablando de patrones de continuidad, esto parece como si estuviéramos anunciando una kermés, ¿no? Una fiesta popular ahí con triángulos, banderas, banderines, cuñas, rectángulos y matracas. Eh, Son similares y a final de cuentas, si tú tienes una estructura horizontal, es así de sencillo, o sea, si va en dirección a la tendencia anterior, entonces es un patrón de continuidad y si va en sentido contrario, es donde tú ya tienes confirmación de un patrón de reversión, hombro, cabeza, hombro, triples techos o fondos, dobles techos, punta en V, cúpula, platillo, diamante. Eh, no es tan importante que nos sepamos todos los nombres, ¿ok? Que son a final de cuentas combinaciones. Eh, Hay una estructura que van a ver en una de las presentaciones que se llama Black Swan. Este es un nombre un término que seguramente han escuchado y te habla sobre algo muy raro, ¿ok? O sea, los cisnes generalmente son blancos y seguramente el 90, o sea, de un grupo de 100, 99 son blancos, pero de pronto hay uno que es negro, ¿ok? Y no es porque sea el patito feo, sino que en trading y en los mercados esto significa que ocurrió algo totalmente inesperado, que eso es un black swan.
Bueno, hay hasta un gráfico donde hasta te pintan como si fuera el cisne con colmillos y toda la cosa. Eso a ver si se los puedo mostrar al final de la presentación o ya cuando se las mande ustedes lo verán. También vi otro término muy similar que le dicen el cuervo blanco, o sea, lo mismo pero al revés, ¿no? O sea, en un grupo de 100 cuervos, 99 son negros, pero de pronto tienes uno albino y ese diríamos, es la excepción a la regla. Te tocó un Black Swan. Bueno, pudiera ser una forma en la que un grupo de traders se disculparan por una mala decisión o una pérdida por algo inesperado. Realmente no es un Black Swan. Por lo general, tienes que tomar en cuenta la posible aparición de un Black Swan, ¿ok? Entonces, no, el Black Swan no justifica. Tenemos que tener un checklist lo suficientemente sofisticado para cubrir todos los escenarios posibles. Pero bueno, eh, sabemos que en factor de tiempo, a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón. No es lo mismo un hombro cabeza hombro que rompe en un gráfico de un día a un hombro cabeza hombro en un gráfico de un minuto. Y créanme, me ha tocado ver, digamos, momentos, ¿no? En que eh, estás, tratando de cubrir todas las posibilidades, ¿no? En un gráfico de un minuto y ves un hombro, cabeza a hombro perfecto y sabes que muy probablemente va a romper y de pronto el mercado se sigue como si nada, ¿no? Como si nadie hubiera visto, ¿cómo se llama? Que nadie hubiera pelado ese gráfico porque también a menor temporalidad, esto es algo, creo, interesante e importante, menor número de participantes. Entonces, el dinero institucional puede estar mucho más concentrado en gráficos de mayor temporalidad que en los de menor temporalidad, ¿no? Entonces, sigamos al dinero institucional, sobre todo en Forex, para que también, digamos, podamos tener buenos resultados. En esta presentación, y aquí no es, digamos, mi objetivo el hacer una especie como de examen, pero Eligio, que bueno que ya estás también por acá. Este, no solamente el que ustedes puedan observar la estructura, sino que recordando las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia, que ustedes puedan decir en qué fase se encuentra. Si a simple vista te es difícil reconocer el patrón, entonces coloca las líneas suficientes que te faciliten dicha labor. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación? Vamos a colocar de entrada una línea de tendencia alcista que, como ven, apunta a la esquina superior del gráfico. No tenemos que sacar una especie de regla de cálculo para ver cuál es el ángulo que tenemos. Simplemente con que apunte aquí a la parte superior sabemos que es una línea de tendencia fuerte. Bueno, por lo menos inicialmente, ¿ok? Podemos colocar después lo que viene siendo la línea de retorno y esto te va ya dando una clara idea de lo que está haciendo. He colocado también un soporte principal, que es el que nos está dando el marco para colocar la línea de tendencia. Segundo paso, ¿qué puedo yo hacer para, digamos, tener mayor claridad del patrón? Colocamos las líneas de regresión lineal. Suena muy complicado, tiene que ver más con la mecánica de precios. Lo único que vas haciendo es juntando con una línea los altos y bajos. Los altos y bajos. Podemos hacerlo de forma exhaustiva o basarnos, digamos, en los principales. Y ya teniendo esto, tú ya tienes
noción de qué es lo que está haciendo el precio. Observan esta carátula, o sea, si tú tienes esta proyección, el entendimiento que tienes del comportamiento del precio es mucho más claro que si no colocamos estas líneas. Entonces, recordamos las 4 fases de debilitamiento y reversión de una tendencia. El flamazo, la número 1. Ahora, acuérdate que el flamazo siempre va a ser la cabeza del hombro, cabeza a hombro, y el fallo de la oscilación siempre va a ser el hombro derecho, sea de arriba hacia abajo o invertido de abajo hacia arriba. Tienes la ruptura de la línea de tendencia. Entonces, ya con esto sabemos que esto es una tendencia alcista en grado 3 de debilitamiento. Lo único que nos faltaría sería tener un rompimiento de un soporte para que entonces ya tuvieras confirmación de reversión. ¿Cómo es que están combinados los triángulos? Lo veíamos. Si yo coloco ahora una línea línea de tendencia bajista, comienzo a ver el triángulo bajista que me está dando en estos momentos más altas probabilidades de que esto rompa hacia abajo que hacia arriba. Una de las personas participantes del webinario me mandó un gráfico y me dijo, con un ejemplo muy similar a este, oye, Carl, pues yo nada más estoy esperando a que rebote para colocar una posición alcista. Y le dije, espérame, aquí lo que tú tienes es una estructura de tal grado de debilitamiento que lo más probable es que más bien te esté dando la oportunidad para entrar en corto, que sería justo lo que estaríamos viendo aquí en el euro dólar neozelandés. Entonces, con esto vas armando tu ranking de oportunidades dependiendo de los patrones que vayas detectando. Cuando yo digo que a mayor temporalidad, mayor confianza te da el patrón, he observado banderines que rompen en un euro dólar en el gráfico de 4 horas, que en cuestión de 15 minutos se movió 100 pips. Puede ser por un anuncio económico, pero también tiene que ver que el mercado se da cuenta que ha roto el patrón y en ese momento se dejan ir con todo. El maruboso, si de pronto tenemos una vela verde de gran importancia, por ejemplo, en este caso bajista, podríamos decir efectivamente desde un punto de vista agresivo que ya estamos entrando tarde. ¿Por qué? Porque el mercado ya denotó la mayor probabilidad de ruptura hacia abajo y la ha aprovechado. Nosotros en ese momento, con el gráfico que estamos utilizando, probablemente no tomaríamos la decisión sino hasta que cierre. Pero, ¿qué podemos hacer en el Inter? Gráficos más rápidos me dejan ver qué es lo que está ocurriendo dentro de esta vela. Y si de pronto tengo un triángulo bajista en un gráfico de 15 minutos, me da la pauta para yo entrar en corto y poder aprovechar esta vela roja en el gráfico de un día, por ejemplo. Eh, entonces, vamos haciendo estas líneas, vamos colocándolas, vámonos preparando para tener una especie de catálogo. Y de este catálogo, tú puedes definir cuál es la oportunidad que está más próxima a romper para aprovecharla en su momento y otras que estaremos monitoreando también, ¿ok? Ahora, esta es la anatomía de un hombro, cabeza, hombro. Eh, um, Tiene que ver con un indicador que se llama volumen. No es en Forex no es tan leal como lo es, por ejemplo, en acciones, pero sí nos puede dar indicaciones bastante interesantes, diría yo. Si yo aquí tengo esta tendencia alcista, y ojo, las 4 fases de debilitamiento y reversión de la tendencia ocurren cuando ésta revierte, pero no necesariamente en el mismo orden. El orden puede ser distinto. Número 2, por favor anoten lo siguiente para que no me lo crean, pónganlo ustedes a prueba
en base a su experiencia. Si tú tienes un hombro, cabeza, hombro que no rompe como patrón de reversión, generalmente se transforma en diamante. Y de todas maneras puede ser que rompa hacia abajo. Perdón, no diamante, se transforma en banderín. Entonces, muy probablemente va a romper también para abajo, pero un poco más adelante, no justo en ese momento. Eh, tenemos entonces, puedes observar a través de la herramienta de volumen, que es la tercera carpeta de los indicadores que te aparecen en el MetaTrader. Un momento más podemos llegar a ese punto. Eh, tienes una forma de generar cierta sensibilidad al sentimiento del mercado. Por ejemplo, cuando tenemos una tendencia alcista, vas a poder observar que hay mayor volumen en todos los movimientos a la alza y el movimiento o el volumen desciende en los retrocesos. O sea, hay mayor credibilidad, digamos, en los movimientos alcistas que bajistas. Entonces, esto nos puede ayudar a detectar una tendencia, sí. Ahora, entra en función el hombro, cabeza, hombro. Si yo he colocado una posición desde aquí abajo, entonces mi mejor momento de salida fue cuando se produjo la cabeza. Ahora, esta va a estar confirmada apenas cuando tenga el fallo de la oscilación siguiente. Si no se produce esto, pudo haber seguido subiendo. Ahora, si yo me salí prematuramente porque vi una vela con una mecha muy larga de la cual me daba la indicación que era un flamazo y te sales con utilidad y de pronto resulta que eso siguió subiendo, pues la pregunta de siempre, ¿ganaste? La respuesta es sí, perfecto. Ahora, el que haya seguido subiendo no quiere decir que sea ahora otra vez el mejor momento para entrar en largo, porque a lo mejor tienes una tendencia que ya lleva tiempo y no tenemos la visión todavía para poder observar si ese no es ahora realmente el flamazo o la cabeza del hombro, cabeza, hombro. Entonces tendrías un primer flamazo, que es el hombro izquierdo, un segundo flamazo, que es la cabeza, y solamente cuando aparece ahora el fallo de la oscilación, entonces ya tienes la estructura del hombro, cabeza. Eh, ahora, cuando ya ha revertido, entonces te das cuenta de un efecto contrario. Ahora hay un mayor volumen de participación en los movimientos bajistas y un menor movimiento en los retrocesos. Nosotros como traders tenemos que buscar siempre la forma de estar en los momentos de participación de los ganadores, o sea, de la mayoría, de donde se está colocando el capital que nos permita generar utilidad. Vaya, a final de cuentas, a mí en lo personal, no me importa si en un movimiento Deutsche Bank hizo $1,000,000,000. Cuando yo en mi operación estoy procurando generar, vamos a decir, 10,000, pues bueno, cada institución, por así decirlo, o cada personaje, pues va a tratar de lograr su lucro a la proporción de la cuenta con la que esté operando, ¿verdad? Si de pronto somos money managers de capitales muy importantes, pues buscaremos dónde se está llevando, dónde se está yendo el dinero institucional. Algo de lo que podemos tener plena certeza es que todas las instituciones financieras, todas, van a buscar la forma de trabajar su capital con el mayor rendimiento posible. Suena lógico, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda es en donde nosotros podemos generar capital. Mi proyecto de trading que yo les transmito es muy ambicioso porque digamos que la presentación principal es en cuanto al mercado Forex, pero resulta
que todo el sistema de canales, todo lo que tiene que ver con el análisis técnico del sistema de canales, aplica perfectamente al mercado de acciones, al de futuros, al de Forex y al de criptos. Entonces, si yo soy muy tenaz en mi trabajo de trading, puedo eventualmente hacer una estación de trading, ¿no? No necesariamente tenemos que tener 12 o 16 pantallas. Podemos empezar con 2, podemos empezar con 4 y aprovecharlas bien. Ahora, lo interesante de eventualmente manejar 4 pantallas es que en una tienes acciones, en otra tienes futuros, en otra tienes Forex y en otra tienes criptos. Y tienes tu ranking de activos con posibilidad de movimiento. Entonces, de pronto monitoreas que hoy toca el Bitcoin y te vas al mercado Bitcoin, o estás esperando a un movimiento importante en el mercado accionario con una determinada acción y buscaremos tener también buenos resultados también en ese mercado. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, entonces vamos a empezar por ser exitosos, por ejemplo, en el mercado Forex. Se puede ser muy exitoso en el mercado Forex, sí. De hecho, instituciones financieras pueden basar su trabajo de trading en Forex. ¿Y esto por qué? Porque lo que han encontrado en Forex es algo que no lo encuentran con la misma liquidez y con el mismo movimiento eh, en un patrón, digamos, 5.5, 24 horas por 5.5 días a la semana, a diferencia de la apertura de los otros mercados, por dar un ejemplo. Entonces, es dependiendo del nicho que nosotros estemos manejando. Lo mismo que vemos en un hombro, cabeza a hombro alto, también lo puedes encontrar en uno invertido. Una vez que, previo a que rompa o una vez que rompa, digamos ya utilizando una técnica más conservadora, el alto de la cabeza puede ser, digamos, una distancia a nosotros utilizar para nuestro take profit, o por lo menos para un take profit inicial. No tengamos expectativas muy altas, aun cuando hayas entrado en una tendencia fuerte, porque la idea es que tú puedas ir blindando tu posición. Pero a lo que voy es que teniendo objetivos firmes, aunque no sean tan ambiciosos, sino que sea algo, digamos, más a lo seguro, te puede dar muy buenos resultados. En fútbol americano sería como una técnica de pases cortos a tus receptores para poder ir avanzando. Eh, Aquí esta es una técnica que también propone mucho Frank Miller en su libro de Fibonacci Secrets. O sea, no esperes que tenga una utilidad del 423% del rompimiento, cuando igual si puedes colocar tu objetivo desde el punto 100 al 20, ganaste ahí un 20%, pues bueno, es muy bueno, ¿no? Entonces, esto digamos es una generalidad de ruptura y lo mismo ocurre en un hombro, cabeza, hombro invertido. Aprovecho esto para mencionar algo que viene en las presentaciones de tendencia que les voy a estar enviando. Se le conoce como el efecto de fan en inglés o de ventilador o de rotación, casi basado en leyes físicas, ¿no? Es el famoso Rad-Effekt en alemán. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si yo estoy teniendo líneas de tendencia que van subiendo, entonces eso te está dando el patrón de reversión
alcista o el patrón de reversión bajista. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hace que estos movimientos vayan aumentando la probabilidad de éxito una vez que los detectamos. Ahora, antes de irme a lo que viene siendo un triple techo, me gusta más hablar de un doble techo o doble fondo. Este ejemplo es muy importante porque de pronto nos encontramos con otro alto que es igual de alto que el alto anterior y de pronto dices, híjole, ¿y esto qué es? ¿No? Eh, ahora, tú colocas tu línea de tendencia alcista, tú colocas tu línea de retorno. Y se acuerdan que les comentaba que mientras el precio esté haciendo contacto o superando la línea de retorno, tienes una tendencia fuerte. Pero si de pronto cierra dentro del canal, pero sin tocar la línea de retorno, entonces ya te está marcando debilidad. Entonces, esta línea que tenemos aquí, aunque sea del mismo tamaño que la anterior, es un fallo de la oscilación. ¿Por qué? Porque para que esto entrara todavía dentro de la definición de tendencia alcista, este alto tenía que estar aquí arriba. No llegó, ¿ok? Claro, me podrían decir con total razón, Carl, pero muy probablemente esto es un triángulo alcista que tiene altas probabilidades de romper hacia arriba. Bueno, pero no al 100. Teniendo un triángulo alcista, mi mejor escenario sería un 70-30. Y para no anticiparnos, si yo vengo navegando esta tendencia desde aquí abajo, pues aquí lo único que está en juego es dónde me voy a salir. Pero además, yo ya tengo blindada la posición en cuanto al movimiento de mi stop loss y ya tengo protegido un mínimo de utilidad. Entonces, porque esto está, digamos, topando con con una resistencia de concreto hidráulico que no logra pasar, me puede resultar difícil el haber reconocido a tiempo el flamazo o el fallo de la oscilación. Y ahí es donde yo buscaré tener el temple y la observación para estar atento a la prueba de fuego. ¿Y cuál es la prueba de fuego eterna? Es el precio topando con la línea de tendencia. Esta es la prueba de fuego. ¿Ok? Y el mejor de los escenarios es uno en el que si rompe la línea de tendencia, pues me va a sacar con el stop loss con el que estoy protegiendo un mínimo de utilidad y el manejo de mi cuenta a través de los mínimos de utilidad logrados por el stop loss me pueden hacer y me hacen un trader tremendamente rentable. ¿Suena bien? ¿Ok? Ahora, si en esa prueba de fuego de pronto el mercado reaccionó en sentido contrario y me presenta un Marubozu alcista, bueno, pues entonces me está diciendo que esto tiene muy altas probabilidades de seguir subiendo y podría yo mantener mi posición blindada con un mínimo de utilidad e ir viendo por lectura de price action cuáles son los próximos movimientos para detectar qué tan bueno o no sería continuar con la misma. Entonces, ahora, el doble techo, entonces, si de aquí viene siendo el flamazo y este es el fallo de la oscilación, entonces estamos hablando de hombro, cabeza, hombro, aún con estructuras que el hombro derecho igual a la cabeza. Es más, hay casos en los que logra romperlo, ¿ok? Cuando digo que el mercado es canijo, es canijo. A esas estructuras se les aquí sería un bull trap y en sentido contrario,
es lo que se conoce como un bear trap, trampa de toro o trampa de oso. Ahora, haciendo el trading de acuerdo al sistema que les estoy proponiendo, el bull trap o el bear trap no nos afecta. Les voy a decir por qué. ¿En qué consiste un bull trap? En que el precio subió y rompió esta resistencia. Si es más alto que la cabeza anterior, pero ¿qué crees? No llegó a tocar la línea de retorno, ¿ok? Y eso desanima al mercado y hace que nada más sube y dice, no, no logró, y entonces se deja ir nuevamente con todo, con una vela de reversión matadora, ¿ok? ¿En qué sentido es a lo que a esto se le llama bull trap? Que traders novatos podían haber entrado en largo a sabiendas de que rompió esa resistencia, aunque ya es una tendencia que lleva tiempo conformándose. Entonces, y por otra razón muy importante, porque ese bull trap bien puede ser un flamazo de un hombro cabeza a hombro nuevamente. Entonces, ahora, si lo único que estaba en juego era si ibas a ganar más o ganar menos, pues esa vela con mecha larga en la parte superior te pudo haber ayudado para poder haber salido de la operación con una utilidad mayor. ¿Ok? Eh, el bear trap, pues es exactamente igual. Parece que va a seguir bajando y de pronto sube. Parece que rompió. Nuevamente, no me canso de, digamos, reforzar el price action en el sentido de que se acuerden que las mechas no rompen, solamente el cuerpo. Y habría que estudiar cada caso en particular, porque aún puedes tener una vela que rompió con el cuerpo, pero es de tal dimensión la mecha que tiene en la parte superior que nuevamente podríamos considerar que no es una vela de rompimiento, ¿ok? Por eso los marubosos se distinguen frente a velas que tengan mechas muy largas en la parte superior o inferior. Eh, entonces, de esta manera, les he demostrado que un doble techo es un hombro cabeza a hombro, porque el hombro derecho es un fallo de la oscilación porque no logró alcanzar la línea de retorno. Y lo mismo ocurre con un doble fondo. ¿Ok? Eh, es más, en este ejemplo, todavía es un poquito más dramático. Chequen esto. Yo tengo una línea de tendencia bajista y tengo una línea de retorno. Entonces, mi forma de relatarlo es que los osos están felices yendo hacia abajo de la pradera, eh, haciendo dinero, 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 hacia abajo, ¿ok? Hasta que llega un punto en donde el mercado dice, ya te fuiste demasiado lejos. Y bien puede ser también porque entra en una fase de sobreventa que vamos a estar viendo también en webinarios que tienen que ver con osciladores para nosotros a través de un RSI ver si estamos en fase de sobrecompra o sobreventa. Pero la pura estructura del sistema de canales, aquí te lo está diciendo. O sea, llegó hasta este punto, pero rompe la línea de tendencia bajista. Y se produce el efecto de fan, o sea, ya tienes una línea de tendencia bajista, pero con un ángulo más hacia arriba. Entonces ya te está hablando de debilidad y tienes entonces, ahora sí, nuevamente, la lectura de flamazo, fallo de la oscilación que ya no alcanzó ni siquiera a romper ese soporte, mucho menos a tocar la línea de retorno. Tienes ruptura de la línea de tendencia original y de pronto la ruptura de una resistencia, como lo podemos ver aquí. Se produce un canal horizontal del cual ahora el mercado reacciona en sentido contrario y nos da claras señales de entrar en largo. Entonces, aquí hubiéramos vendido caro
para recomprar barato y aquí estaríamos comprando barato para procurar vender caro. Tenemos tarea mutua y procuraré cumplir con la mía entre estos días y el fin de semana para mandarles las presentaciones de lo que vienen siendo estos patrones de precios en el sistema de canales. Lo que yo les voy a pedir, hagan una estructura y mándenme la captura de pantalla, mándenme sus observaciones, díganme qué es lo que tenemos ahí, cuál es el momento de espera y que podamos ver a través de fotografías el antes y el después para nosotros ir midiendo nuestro timing en el aprovechamiento de oportunidades. Órale. Un fuerte abrazo a todos. Muchos saludos, muchísimas gracias a todos por su amable asistencia. Eligio Francisco, muchos likes para ustedes, aplausos también. Familia Flores Matías, un fuerte abrazo, deseándoles a todos ahí un muy buen fin de semana. Tenemos Mother's Day. El día de mañana se pronostica un día de locura aquí en la Ciudad de México, ¿no? Imagínense, viernes, Mother's Day, no, o sea, miren, la calma antes de la tormenta va a ser antes del mediodía. Después del mediodía, el consejo base sería mejor quédense en sus casas porque esto se va a poner, apoteótico. Muy buen fin de semana. Abrazo, estamos pendientes y procuraré mandarles las presentaciones a la brevedad. Órale, un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana. Nos vemos primero Dios próximo martes. Buen trading. Chao, chao.